Reisling, ¿cree que Vox va a correr la misma suerte que Ciudadanos? Por supuesto, y que que UPyD y que Podemos y que todos estos partidos que se crean generalmente alrededor de una persona, primero que nada. Rosa Díez, Santiago Abascal, Pablo Iglesias. Segundo, con un programa un poco de chicle, un programa bastante poco aterrizado en cuanto a su capacidad para solucionar los grandes problemas. Lo que hacen es señalar algunos problemas, los que son más lacerantes o los que para su público pueden ser más preocupantes, como el caso de la inmigración con Vox. Entonces proponer soluciones a ese problema, pero todo lo demás pues lo van saltando. Y luego la gente cuando los ve en acción ve que no están resolviendo los problemas de la gente, sino en el caso de las casi 1000 ciudades en las que está gobernando el PP con apoyo de los nazis de Vox, sí, los nazis de Vox, ya lo hemos argumentado, tanto que no me parece necesario seguir defendiéndolo, creo que es clarísimo que son nazis, que son fascistas con racismo, que eso es precisamente el nazismo, y donde están gobernando, pues no están solucionando los problemas de la gente, están quitando las consejerías de igualdad, están promoviendo la privatización de la sanidad, están prohibiendo los idiomas cooficiales españoles, o cuando no son cooficiales, como aquí en Asturias, el asturiano es lo que habla la mayoría de la gente fuera de las 3 grandes ciudades de Asturias, pues están censurando, no van a pagarle a nadie que cante en asturiano. Y resulta que todo el folclore asturiano pues está cantado en asturiano, por lógica, y ya algunos que cantan en asturiano, como Rodrigo Cuevas, se han burlado de las reacciones. O sea, Vox sirve para eso, para hacer la guerra cultural. Y la guerra cultural le dan muchísima importancia, sin embargo el problema es que las grandes necesidades de la gente no se resuelven por la vía de la guerra cultural. Es decir, si tú eres más malo o menos malo con la gente trans, o odias más o menos a la gente intersexual, a los LGTBI++, que para mí todos son respetabilísimos, simple y sencillamente los llamo intersexuales por ahorrar sílabas. Si tú crees que no debes respetarlos o que se han pasado, pues a lo mejor votas a Vox, porque cuando te das cuenta de lo que hacen, la gente está diciendo, es que yo no voté por esto. Yo voté porque estos me iban a resolver los problemas y no los están resolviendo. Que es una de las cosas por las que el PP tiene muchísimo miedo a la repetición electoral, debo decir. Que yo creo que vamos de cabeza a la repetición electoral para diciembre. Y está de acuerdo conmigo muchísima gente dentro de mi propio partido, que es el Partido Socialista. Entonces, pero este es el problema de estos partidos. UPyD nace como una reacción de odio al PSOE, igual que Podemos. Ciudadanos nace como una reacción en contra del catalanismo, que está muy bien estar en contra. Yo no soy no soy para nada defensor del nacionalismo catalán, pero tampoco creo que sea el elemento clave decisorio ni para el futuro de España, ni para el futuro ni siquiera de los catalanes. Creo que los catalanes tienen problemas más importantes, como los tienen los asturianos y los andaluces y todo el mundo, vaya. Entonces creo que son partidos que tienen un recorrido realmente corto en cuanto a su capacidad de convocatoria. Al principio suenan muy bien porque el populismo suena así, pero no, yo creo que Vox, y además Vox está haciendo la prueba de que la ultraderecha, como la han planteado recientemente los nazis, no sé por qué les llaman neonazis, porque no tienen nada de nuevo, son los mismos nazis de hace casi 100 años, no casi, en 1922. Se fundaba el partido nazi, si mal no recuerdo, entonces 100 años, los mismos. Pero no entiendo cómo, no sé por qué les llaman neonazis, pero bueno, estos grupos nazis, me perdí totalmente de lo que estaba yo diciendo. Por mis tangentes me van a hundir a mí. Pero lo que creo es que tienen poco recorrido. Ya sé, estaba yo diciendo que en España puede ser el punto de inflexión para esta nueva derecha, esta derecha nazi, refriteada, recauchutada, redimida o reinventada, de Steve Bannon y Víctor Orbán y Giorgia Meloni, que ahora ha tenido que ponerle impuestos a la banca, y claro, la ultraderecha liberal está furiosísima porque ahora, ¿cómo que le pone impuestos a la banca? Pues es que hay que pagar las cosas y el gobierno se paga con impuestos, ¿no? Pues no, la otra forma es imprimir billetes y parece que no es negocio. Entonces,
España está teniendo la oportunidad de demostrar que esta ola de derecha muy alarmante por un lado y muy peligrosa, sobre todo porque en su trasfondo hay una visión antidemocrática donde es mejor tener hombres fuertes y dirigentes autoritarios que democracias falibles y problemáticas, pero siempre mejores. España está haciendo la demostración de que esta derecha es vencible, y si esta derecha es vencible en España, donde hay una tradición fascista muy sólida, heredera todavía del franquismo que termina con la Constitución en 1978, pues creo que tenemos grandes oportunidades de vencer a la derecha y que no solo Vox corra esa suerte, sino la corran otros partidos de la nueva derecha brutal, ¿no?